¿Sabías que hay una señal casi invisible que una mujer muestra cuando llega a tu casa y que puede revelar si viene directo de la casa de otro hombre? Muchos no quieren escuchar esto, pero si aprendes a detectarlo, podrás evitar engaños, ilusiones falsas y sobre todo, perder tu energía en alguien que no lo merece. Mira, cuando una mujer entra a tu espacio, sus gestos dicen más que 1000 palabras, más que cualquier excusa o sonrisa fingida. Es en esos pequeños movimientos donde se revela la verdad de lo que siente, de lo que piensa, de lo que en realidad quiere ocultar. Si de repente notas que se pone nerviosa, que evita mirarte a los ojos o que cambia de tema cuando le preguntas qué hizo antes de encontrarse contigo, no lo ignores. No es casualidad. El cuerpo siempre, siempre, revela lo que la boca intenta esconder. Es como una película que proyecta en silencio sus emociones más profundas, esas que muchas veces ni ella misma se atreve a aceptar en voz alta. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te miente con la palabra, pero su cuerpo delata toda su mentira en un parpadeo, en una postura tensa o en ese gesto involuntario de apretar los labios? La misma lógica aplica aquí. La mujer que se siente vulnerable, que siente que algo la sobrepasa, tiende a buscar protección en gestos involuntarios. Cruzar los brazos, apartar la mirada, jugar con objetos o simplemente esquivar tu atención. Es una especie de defensa automática, un mecanismo que revela una lucha interna entre lo que quiere mostrar y lo que realmente siente. No lo subestimes, porque en esos detalles, en esas microexpresiones, se esconde una honestidad brutal. La honestidad que ella misma quizás no sabe que está transmitiendo, pero que tú, si sabes leer, puedes entender claramente. Es en esas señales donde la atracción o la repulsión se manifiestan sin filtros, sin palabras. Y si tú estás atento, si logras captar esas señales, tendrás en tus manos la posibilidad de decidir si quieres seguir indagando en esa conexión o si prefieres retirarte con respeto y dignidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en su mente en esos instantes? ¿Qué historias se crean en su interior cuando siente que su vulnerabilidad aflora? La respuesta es simple. Ella también busca autenticidad, aunque muchas veces tenga miedo de mostrarla. Busca a alguien que pueda leer más allá de las palabras y que comprenda que, en sus gestos, hay una invitación sutil, quizás incluso sin querer, a que esa barrera emocional se rompa. Recuerda, no estamos aquí para manipular, sino para entender. Para entender que detrás de esa máscara social, esa fachada de confianza, hay un ser humano con miedos, anhelos y una sed profunda de conexión real. La confianza no se construye solo con palabras bonitas, se construye con la sensibilidad de leer lo que no se dice, con la paciencia de esperar a que esa vulnerabilidad salga a la superficie y entonces responder con respeto y autenticidad. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar lo que tu intuición y su cuerpo te dicen? Porque en ese silencio, en esas microexpresiones, se esconde la oportunidad de crear una conexión genuina, de ir más allá de la superficie y tocar esa parte de ella que ni ella misma sabe que desea compartir. La pregunta es, ¿te atreves a escuchar? Por ejemplo, si entra y de inmediato corre al baño, se ajusta la ropa, el maquillaje o el cabello como si necesitara reacomodarse, pregúntate, ¿qué acaba de pasar antes de llegar? Estas acciones no son casualidad, son mecanismos para borrar rastros, para ocultar huellas. Y hay algo más profundo. La distancia emocional. No basta con que ella esté frente a ti, con su cuerpo en tu espacio, con su presencia física, porque eso no garantiza que esté realmente contigo en ese momento. Una mujer que viene de otro hombre, que ha tenido experiencias previas que dejaron huellas en su alma, puede mostrarte una fachada diferente. Puede parecer fría, distraída, ausente incluso cuando está en tu compañía. Es como si, en ese instante, su cuerpo estuviera allí, pero su mente todavía estuviera atrapada en otro lado. La desconexión no es solo un detalle, es una alarma silenciosa que no debes ignorar. ¿Has sentido alguna vez esa sensación incómoda de hablar con alguien que, aunque te mira, parece estar en otro lugar? Esa especie de vacío, esa distancia que se percibe en su mirada, en su respiración, en la forma en que responde a tus palabras. Es un indicio claro de que su corazón aún no está completamente allí, que su mente quizás está procesando algo que no tiene que ver contigo en ese momento. Y si tú no logras leer esa señal, corres el riesgo de perderte en una ilusión, en una máscara que ella misma puede estar usando para protegerse o para evitar enfrentarse a ciertos sentimientos.
La distancia emocional es una barrera invisible, pero poderosa. Es como un muro que ella ha construido, quizás sin saberlo, para mantener a raya el dolor, las heridas o las heridas del pasado. Y esa barrera, si no la reconoces a tiempo, puede convertirse en un obstáculo insalvable para la conexión genuina. Porque, en realidad, ella no está desconectada solo contigo. En muchos casos, está desconectada de sí misma, de sus sentimientos, de sus deseos más profundos. No olvides que esa desconexión también habla de su historia, de sus heridas y de sus miedos. Quizás viene de un lugar donde amores pasados la dejaron marcada, donde la confianza fue traicionada, o donde aprendió a protegerse alejándose emocionalmente. Y tú, como hombre consciente, debes entender que esa distancia no es solo una falta de interés, sino una señal de que hay heridas por sanar, de que ella necesita tiempo, paciencia y, sobre todo, autenticidad para abrirse. ¿Te has preguntado qué pasa en su interior en esos momentos? ¿Qué historias se están formando en su mente cuando parece ausente, como si no estuviera contigo? La respuesta puede ser dolorosa, pero también liberadora. En ese silencio, en esa desconexión, hay una oportunidad de entenderla mejor, de respetar sus tiempos y demostrar que tú no buscas llevarla a la fuerza, sino acompañarla en su proceso de sanación y apertura. Porque, al final, la verdadera conexión no se da solo con palabras o gestos superficiales, sino con la capacidad de leer esa distancia, entender su significado y, con respeto y paciencia, ayudarla a bajar ese muro. La pregunta es, ¿estás dispuesto a afrontar esa realidad, a aceptar que, en ocasiones, el mayor acto de amor es simplemente estar allí, sin presionar, sin juzgar, y confiar en que, con el tiempo, esa distancia puede transformarse en una cercanía auténtica? Pero aquí está el giro. No se trata de volverte paranoico ni de convertirte en un detective obsesivo, revisando cada gesto, cada palabra, cada señal en busca de una posible traición o una señal de rechazo. No. Se trata de cultivar una cualidad mucho más poderosa y auténtica, la calma y la firmeza del hombre estoico. Porque el verdadero hombre que se respeta no se deja dominar por la ansiedad, no se desestabiliza ante la incertidumbre, ni busca en exceso respuestas que solo el tiempo y la naturaleza de la relación pueden revelar. Él sabe que su valor no depende de la aprobación de nadie, y menos aún, de la percepción momentánea de una mujer que, en su vulnerabilidad, puede estar atravesando su propio proceso interno. El estoico entiende que la serenidad no es indiferencia, sino una certeza interna que lo mantiene firme ante las tormentas emocionales. No necesita que le expliquen, porque confía en su propio juicio y en su capacidad de leer las señales sin desesperarse. La misión no es buscar pruebas ni hacer preguntas insistentes que solo alimentan la duda y el miedo. Es aprender a observar en silencio, con paciencia, a analizar esas microexpresiones, esos gestos que, en su quietud, dicen más que 1000 palabras. La clave está en no perder la compostura, en no dejarse arrastrar por la tormenta emocional, sino en mantener el centro y actuar desde una postura de equilibrio y autoconocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia al hombre que irradia confianza de aquel que se deja arrastrar por la inseguridad? La respuesta está en su capacidad de mantenerse firme ante las adversidades, en su control emocional y en su respeto por sí mismo. Porque el hombre que verdaderamente se respeta no suplica explicaciones, no persigue pruebas ni intenta convencer a nadie de su valor. Él sabe que su dignidad no se negocia, que su paz interior es su mayor tesoro. Y esa paz solo se mantiene cuando aprendes a observar con claridad, a analizar con objetividad y a actuar desde la serenidad, sin prisas, sin desesperación. El acto más poderoso de un hombre maduro y seguro es aceptar que no todo está en sus manos. Reconocer que no puede controlar cada gesto, cada pensamiento o cada decisión de ella es un acto de verdadera humildad y madurez. No se trata de resignarse o de perder la esperanza, sino de entender que la vida y las personas tienen su propio ritmo, y que la tranquilidad reside en aceptar esa realidad sin perder el equilibrio interior. Un hombre verdaderamente fuerte sabe que, aunque no puede manipular ni forzar ciertos aspectos, sí puede controlar su reacción, su actitud y su estado mental. La verdadera fuerza no se mide por la cantidad de esfuerzos o insistencias que pongamos, sino por la capacidad de mantenerse firme y en paz ante la incertidumbre. Es esa serenidad en medio del caos, esa confianza en que las cosas sucederán en su momento y de la manera adecuada, la que distingue a un hombre maduro de uno impulsivo o desesperado. Porque, al final,
La victoria no está en tener todas las respuestas o en forzar las circunstancias, sino en cultivar la paciencia y la confianza en uno mismo y en el proceso. La inteligencia emocional juega un papel fundamental en esto. Mantener la calma, gestionar las emociones y responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. El verdadero poder radica en dominar esa capacidad de responder con inteligencia, de elegir la mejor reacción en cada momento, incluso cuando la duda o la incertidumbre intentan apoderarse de nosotros. Esa es la verdadera victoria. No dejar que la duda, la ansiedad o la necesidad de control te consuman y te hagan perder tu paz interior. En cambio, confía en que, si eres auténtico, respetuoso y honesto contigo mismo y con los demás, las respuestas llegarán en su momento. La vida tiene su propio ritmo y, en su tiempo, las circunstancias se alinearán de la mejor manera para ti. Recuerda que la madurez no consiste en tener todas las respuestas, sino en aceptar con gracia lo que no podemos cambiar y en confiar en nuestro carácter y en nuestro respeto por el proceso. La verdadera fuerza está en mantener la integridad y la confianza, incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que, al final, todo llegará en el momento preciso y de la forma en que debe ser. ¿Estás listo para dejar atrás la ansiedad y convertirte en ese hombre que, en medio del silencio y la incertidumbre, mantiene su centro intacto? La diferencia entre un hombre común y uno que deja huella en la vida de una mujer es esa serenidad inquebrantable, esa confianza en sí mismo que trasciende las circunstancias y que, en realidad, es la mayor prueba de su amor propio. Pregúntate, ¿esta mujer aporta paz a tu vida o dudas constantes? ¿Te da seguridad o te roba tranquilidad? Recuerda que la atracción no solo está en lo físico, sino en la confianza y en el respeto mutuo. Un hombre fuerte no busca controlar a nadie, porque entiende que la verdadera fuerza reside en su propia integridad y en su capacidad de respetar el libre albedrío de los demás. La fuerza no está en imponer, en manipular o en forzar a alguien a cambiar, sino en saber con quién comparte su energía, su tiempo y su corazón. Él elige a quienes le corresponden con sinceridad, quienes valoran su presencia y respetan su esencia. Porque sabe que su energía es valiosa, y no la desperdicia en esfuerzos inútiles por convencer a quien no está dispuesto a dar lo mismo. Y si notas esas señales, esas pequeñas advertencias de desconexión, de indiferencia o de distancia emocional, no es tu deber ni tu responsabilidad cambiarla, justificarla o hacerla sentir culpable. Eso solo alimenta la desesperación y la inseguridad. La verdadera madurez está en aceptar que no puedes controlar la mente ni el corazón de otra persona, solo puedes elegir cómo tú respondes a esa realidad. Tu deber, como hombre de carácter, es mantener tu dignidad intacta, sin perder el respeto por ti mismo ni por ella, y seguir avanzando con la frente en alto. Porque la dignidad no se negocia, y no merece que te rebajes a buscar su aprobación a costa de tu paz interior. La confianza en ti mismo es la que te permite entender que no necesitas que alguien más complete tu valor, ni que te dé permiso para seguir adelante. La vida continúa, las relaciones evolucionan o terminan, y en cada paso, tu mayor responsabilidad es conservar tu equilibrio emocional, tu claridad y tu respeto propio. Recuerda que un hombre que respeta su propia esencia no se deja arrastrar por la desesperación ni por la necesidad de tener a alguien a su lado a toda costa. Él comprende que su valor no está condicionado por la presencia, la aprobación o el reconocimiento de otras personas, sino que reside en su interior, en su capacidad de mantenerse fiel a sus principios y a su propia verdad. La verdadera fortaleza radica en aceptar la realidad tal como es, en reconocer sus propias limitaciones y en seguir adelante con coraje y determinación, sin importar las circunstancias o las dificultades. Este tipo de hombre sabe que la dependencia emocional o la búsqueda constante de validación externa solo le resta poder y le aleja de su autenticidad. En cambio, él cultiva su independencia emocional, confía en su camino y en su propia energía. La confianza en uno mismo no significa que nunca sienta miedo o inseguridad, sino que, a pesar de ellas, mantiene su dignidad intacta y actúa desde ese amor propio que le permite sostenerse en medio de las tormentas. Porque, al final, quien respeta su propia energía, sus límites y su valor, proyecta una fuerza que ninguna desconexión, rechazo o señal negativa puede disminuir. Esa fuerza no es ostentosa ni superficial, es una presencia silenciosa, una seguridad interna que irradia autenticidad y confianza. Es esa fuerza la que atrae, la que inspira y la que mantiene firme a un hombre, incluso cuando todo parece estar en su contra. Recordar esto es fundamental.
La verdadera fuerza no reside en depender de otros, en buscar constantemente aprobación o en llenarse de validaciones externas. La fuerza real proviene de dentro, de un corazón que sabe quién es, que merece y que no está dispuesto a aceptar. Cuando un hombre respeta su propia energía, no permite que nadie le robe su paz ni le haga perder su esencia. En cambio, se mantiene firme, con la mirada en su propósito y el alma en paz. Así que, ante cualquier situación difícil, recuerda que la mayor fortaleza está en seguir siendo fiel a ti mismo, en mantener tu dignidad y en confiar en que tu valor no se mide por las circunstancias externas. Porque cuando respetas tu propia energía, proyectas una fuerza que ninguna desconexión puede apagar y que ninguna señal negativa puede disminuir. Esa es la verdadera victoria del hombre que se ama y se respeta a sí mismo. ¿Estás dispuesto a dejar atrás las dudas y los intentos desesperados? ¿A confiar en tu valor y en tu capacidad de avanzar con la cabeza en alto, sin importar lo que pase? Esa es la verdadera esencia del hombre fuerte. Aquel que no necesita controlar a otros, sino que controla su propio destino y mantiene su dignidad como un templo sagrado. Porque al final, la verdadera prueba no está en lo que ella hace al entrar en tu casa, en si te dice una mentira o en si te oculta algo. La verdadera prueba reside en cómo reaccionas tú cuando descubres la verdad, en qué actitud adoptas ante esa situación inesperada. Es en ese instante, en ese momento de revelación, donde se revela quién realmente eres. ¿Reaccionas con rabia, desesperación o desesperanza? ¿Pierdes el control y te dejas arrastrar por la emoción del momento? ¿O, por el contrario, mantienes la calma, te sostienes en tu dignidad y eliges responder desde la serenidad y la madurez? El hombre que domina sus emociones nunca pierde, porque sabe que su poder no reside en las circunstancias externas, sino en su dominio interno. La verdadera fortaleza no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de sanar y seguir adelante sin dejarse dominar por ellas. Incluso cuando alguien lo traiciona, cuando le rompen la confianza o le muestran una cara que no esperaba, él sigue siendo dueño de sí mismo. No se convierte en víctima de la situación, sino que actúa con claridad y control, entendiendo que la reacción que elige define su carácter y su camino. La diferencia entre un hombre que se doblega ante la adversidad y uno que la supera radica en esa capacidad de mantener la compostura, de no dejarse arrastrar por la ira o el resentimiento, sino en responder con inteligencia emocional. Porque, al final, la verdadera victoria no se mide en la cantidad de golpes que recibe, sino en cómo se levanta y qué actitud adopta ante ellos. La madurez emocional es esa fuerza silenciosa que te permite mantener el centro incluso en medio del caos, y que te da la sabiduría para entender que, aunque no puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar cómo reaccionas. Recuerda, la vida pondrá a prueba tu temple en muchas ocasiones. Cada desafío, cada dificultad, cada caída, son oportunidades disfrazadas que te invitan a demostrar quién realmente eres. Pero la prueba más dura, la que realmente revela tu verdadera fortaleza, llega en ese instante en que todo parece tambalearse, cuando el suelo se abre bajo tus pies y sientes que el mundo se desmorona a tu alrededor. Es en ese momento crucial donde se forja el verdadero carácter, donde se define si te rindes o si te levantas con más fuerza. En esas horas de incertidumbre y dolor, tienes la opción de reaccionar con miedo, desesperación o ira, o bien, de mantener la calma, de responder con dignidad y de seguir adelante sin perder tu esencia. La diferencia entre un hombre que se doblega y uno que se fortalece radica en esa capacidad de sostenerse en medio del caos, de no permitir que las circunstancias externas dicten quién eres o qué vales. La verdadera fuerza reside en tu interior, en esa chispa de determinación que te impulsa a seguir luchando, a aprender de los golpes y a convertir el sufrimiento en una fuente de crecimiento. Si aprendes a mantener la calma en esos momentos de crisis, a responder con dignidad y a seguir caminando con la frente en alto, estarás demostrando que eres un hombre de verdad. Porque esa es la mayor victoria, no evitar el dolor, sino saber cómo transformarlo. La vida no siempre será justa, ni siempre te dará lo que esperas, pero tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Puedes quedarte atrapado en la queja o en la desesperanza, o puedes elevarte por encima de la tormenta, aprender la lección y seguir adelante con más sabiduría y fortaleza. Recuerda que la verdadera fuerza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por cómo las enfrentas y las superas. La resiliencia, ese poder de levantarte después de cada caída, es la que define quién eres en realidad. Cada vez que eliges responder con integridad,
Con coraje y con la firmeza de mantener tu esencia intacta, te conviertes en un ejemplo de verdadera masculinidad y de carácter inquebrantable. Así que, cuando sientas que todo se tambalea, respira profundo, recuerda quién eres y hacia dónde quieres ir. No permitas que las circunstancias te definan, sino que tú definas cómo reaccionas ante ellas. Porque, al final, esa es la mayor prueba de un hombre, cómo transforma el dolor en fuerza y cómo sigue adelante, sin perder su dignidad ni su verdad. ¿Estás listo para convertir esa prueba en tu mayor victoria? La respuesta está en tu interior, en tu capacidad de dominarte a ti mismo, en cómo eliges reaccionar cuando la vida te presenta su desafío más difícil. Así que dime, ¿alguna vez viste estas señales en una mujer y no supiste cómo interpretarlas? Déjalo en los comentarios, quiero leerte.